Todos hemos rezado alguna vez, tal vez en un momento de angustia, de agradecimiento o simplemente buscando paz. Pero, ¿qué significa realmente orar? ¿Cómo se ora? ¿Y por qué a veces sentimos que Dios guarda silencio? Este domingo Jesús nos enseña a orar y Abraham nos enseña a interceder. Acompáñenme en esta reflexión basada en las lecturas del domingo 17 del tiempo ordinario. En el libro del Génesis, Abraham se atreve a hablar con Dios, no por sí mismo, sino por los demás. Dios le ha dicho que va a destruir Sodoma, pero Abraham intercede. ¿Y si hubiera 50 justos? ¿Y si fueran 45, 20, 10? Esta escena conmueve por la audacia y la ternura de Abraham. Abraham no discute con Dios, dialoga. Abraham suplica y Abraham confía. Hoy también el mundo necesita intercesores. Gente que como Abraham rece no solo por sí misma, sino por los demás, por los pecadores, por los que sufren, por los que no creen en Dios, por los que ni siquiera saben rezar. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo le dice a los colosenses: estaban muertos por sus pecados, pero Dios les dio vida con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Nos preguntamos entonces, ¿por qué rezar? Ahí está la respuesta. Porque Dios es misericordia. Porque en la cruz Jesús canceló nuestra deuda. Pablo nos recuerda que la oración no es para torcerle el brazo a Dios ni para que Él me dé todo lo que le pido, sino para entrar en su amor y en su misericordia. Pasamos al Evangelio. En el Evangelio de San Lucas, los discípulos ven a Jesús orar y sienten en su interior una necesidad profunda. Entonces le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús responde no con un método, con una técnica, sino con una oración sencilla. La oración del Padre Nuestro, que es una oración directa y confiada. Y añade también una parábola, la del amigo que a medianoche toca la puerta insistentemente. Y termina entonces: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Jesús no nos enseña, como les decía, una técnica de oración, sino una actitud. ¿Y cuál es esa actitud para orar? Confianza y perseverancia. No se trata de convencer a Dios, sino de aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un juez frío, sino que es un Padre, Padre nuestro. Y es un Padre que escucha. ¿Tienes esa confianza? ¿Tocas la puerta o ya te diste por vencido? Recuerden que se trata entonces no de que Dios nos dé todo lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y lo que necesitamos de verdad. Y por eso al final del Evangelio dice: Dios les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Tenga la plena seguridad que si lo que pedimos es el Espíritu Santo, si tocamos la puerta para que Dios abra y nos dé el Espíritu Santo, y si lo que buscamos es el amor y la misericordia de Dios, la vamos a obtener siempre. La oración, mis hermanos, no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, nos vuelve más humildes, más atentos, más misericordiosos, sobre todo la oración del Padre Nuestro. Y a veces, mis hermanos, como Abraham, podemos incluso cambiar el rumbo de los acontecimientos con una oración llena de fe. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, ¿por quién puedes orar tú hoy? ¿A quién puedes presentar tú delante de Dios? La oración del Padre Nuestro es la oración de los hermanos. Es la oración de los que se saben hermanos. Porque no decimos Padre mío, sino que decimos Padre nuestro.
Y miren qué interesante, que la oración del Padre Nuestro la rezamos en la Eucaristía. En el rito de la celebración eucarística tenemos el Padre Nuestro. ¿Y en qué momento? Rezamos el Padre Nuestro justo antes de comulgar, al inicio de lo que se conoce como el rito de la comunión. ¿Y por qué creen que es esto? Porque a la iglesia se le ocurrió, a un papa se le ocurrió simplemente porque no había dónde colocar el Padre Nuestro y dijo, pongámoslo aquí. No, porque es que la oración del Padre Nuestro es el preámbulo, el anticipo de la cena. Y no podemos acercarnos a un Dios que es Padre, al que yo he dicho, Padre Nuestro. No puedo acercarme al banquete que nos da ese Padre de su Hijo que se ofrece si estoy peleado con mi hermano. Es entonces la Eucaristía la cena de los hijos de Dios, de los hermanos. La Eucaristía entonces es un banquete fraterno, es un banquete comunitario, donde se ofrece un sacrificio. Pero ese sacrificio es el sacrificio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Pero ese cuerpo y esa sangre de Cristo ofrecida no es ofrecida solo por ti, es ofrecida por el mundo entero. Es ofrecida por todos los que invocan a ese Dios como Padre, como Abba. No podemos ir a comer enojados. No podemos ir a cenar y a tomar este banquete, sentarnos alrededor de esa mesa, si estamos con enemistades, con pleitos, si guardamos rencor. Nos va a hacer daño la comida. Nos va a hacer daño. Bueno, mis hermanos, entonces de pronto también hoy alguien necesita que tú seas ese Abraham, que interceda, que pida por sus necesidades. ¿Cuántas veces la gente te dice, ore por mí, hermano? A nosotros como sacerdotes, Padrecito, ore por mí. Y recuerda algo, cuando no sepas decir algo, cuando no sepas qué decir, repite la oración que Cristo te ha enseñado, la oración del Padre Nuestro. No hay oración más perfecta ni más poderosa. Y si es el Padre Nuestro en la Eucaristía, que ya de por sí la Eucaristía es la oración más grande que podemos hacer, mis hermanos, tengamos la plena seguridad que si rezamos con fe el Padre Nuestro en la Eucaristía, con un corazón abierto al perdón y a la misericordia, esa oración es escuchada. Que Dios me los bendiga y que puedan todos disfrutar entonces del banquete de la palabra de este domingo 17º del tiempo ordinario y del banquete de la Eucaristía. Y si les gustó este video, este contenido, denle like, suscríbanse para que más personas también puedan disfrutar de las reflexiones, no porque las haga yo, sino porque es el mensaje mismo de la palabra que se sirve cada domingo. Que Dios me lo bendiga y tengan todos una linda semana.